Muy buenas noches, amada iglesia, amigos, hermanos que nos acompañan en esta noche de clamor de hoy, 20 de enero, ya del 2021. Seguimos con el énfasis de este mes, la adoración como uno de los pilares de la vida cristiana. Y hoy con el tema, ¿qué condiciones necesitamos para adorar? Acompáñenme a orar, por favor. Oremos. Amado Dios Padre, gracias por acompañarnos en esta noche. Rogamos que seas tú y tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones, trayendo, Señor, palabra tuya. Ayúdanos, Señor, y que podamos entender el propósito tuyo en medio de la adoración. Encomendamos todo este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el texto bíblico de esta noche para este tema es Juan 4, 23 y 24, un texto muy conocido por casi todos que dice así: Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hasta ahí el texto bíblico. Cuando hablamos de condiciones, como es nuestro tema, ¿qué condiciones necesitamos para adorar? Viene a nuestra mente también la palabra requisitos, sinónimos casi, sin los cuales es imposible entrar en la presencia de Dios. Y la adoración, como ya hemos definido, es la actitud del corazón que nos lleva a reconocer a alguien que está por encima de nosotros y en todos los aspectos, el aspecto físico y aún el aspecto espiritual. Es, digamos, una acción interna del corazón y es una acción individual y del espíritu, por tanto. La naturaleza de la oración cristiana es de adentro hacia afuera y tiene dos cualidades igualmente importantes, ya mencionadas en el versículo que hemos leído. Debemos adorar, dice, en espíritu y verdad. Esto no tiene nada que ver con nuestra postura física. Tiene que ver con lo más hondo de nuestro ser y requiere algunos requisitos, de los cuales vamos a mencionar algunos, 4 nada más. Principalmente estos. Primero, rendición a Dios. Reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas y decidir ponerla en sus manos. ¿Qué significa esto? Y lo hemos leído allí en Juan capítulo 3, cuando el Señor habla con Nicodemo y le dice: te es necesario nacer de nuevo. Allí en Juan 3:3. Y lo leemos, dice: respondió Jesús y le dijo: en verdad, o de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí hago un paréntesis que corresponde a nosotros como creyentes y que debemos anunciar la palabra. Por eso, cuando usted tenga que predicar, exponer la palabra, el evangelio de la salvación, es necesario ser enfático, directo y anunciar y decir: hoy es el día de salvación. Como dice allí en 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué le parece? Recuerde que hay mucho riesgo cuando se pospone esta decisión. Y algunas veces trae dolor, porque nuestra naturaleza de pecado nos lleva a aferrarnos todavía a las cosas del mundo. Así que por eso hablamos de que debemos ser muy enfáticos, directos, porque las personas tienen que ser salvas. Si el Espíritu Santo, habitando dentro de nosotros, ya después de haber dado este paso importante de nacer de nuevo, podemos ver que sin Él
no podemos responder a Dios en adoración porque aún no le conocemos. Dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios 2:11. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo dentro de nosotros es quien vigoriza la oración, porque en esencia está glorificándose a sí mismo. Y toda verdad y toda adoración verdadera solo glorifica a Dios. Segundo requisito o segunda necesidad: enfocarnos en Dios. Enfocarnos en Dios. Tiene esto que ver con que después de una rendición es necesario estar centrado en la voluntad de Dios y además en sus propósitos para nuestras vidas. Recuerden que Él dice: separado de mí, nada podéis hacer. Ahí en Juan 15:5. Nuevamente hago un paréntesis. A menudo confundimos este enfoque con activismo, creyendo equivocadamente estar enfocados en Dios. Vamos a la iglesia, ofrendamos, oramos, leemos la Biblia y hasta hablamos a otras personas de Jesús. Sin embargo, nuestras motivaciones podrían ser egoístas o meramente religiosas, intentando a veces parecer más justos o aliviar algunos sentimientos de culpa o llenarnos muchas veces de conocimiento bíblico. Con esto no quiere decir que debemos renunciar a estas buenas actividades, sino cambiar nuestro enfoque de Dios, nuestro enfoque de Cristo. Recordemos que nuestra naturaleza humana aún está vigente, aún continúa. Por lo tanto, es necesario centrarnos, enfocarnos en Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: despojados del viejo hombre que está viciado y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ahí en Efesios 4, 22, 24. Adorar en espíritu requiere de una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. Pablo nos exhorta allí en Romanos 12:1 cuando nos dice: presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Solo cuando nuestras mentes dejan de estar centradas en las cosas materiales para centrarnos en Dios, podemos adorar en espíritu. Distracciones de todo tipo pueden inundar muchas veces nuestras mentes cuando tratamos de alabar o glorificar a Dios, y muchas veces esto dificulta nuestra verdadera adoración. Tercera necesidad, tercer requisito: humillación ante Dios. ¿Qué significa esto? La humillación es una actitud del corazón y es muy importante delante de Dios, que para ello podamos reconocer delante de quién estamos, delante de tremenda majestad. Muy a menudo Dios tiene que recordarnos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro 5:6. Y nuevamente medito sobre esto. Muchas veces uno de los impedimentos mayores que tienen los hijos de Dios para llegar a la condición de humillarse delante de nuestro Padre Celestial es el orgullo. Y este se manifiesta también en la vida espiritual e impide la adoración. Es un gran impedimento para llegar a estos momentos de adoración. Las personas espiritualmente orgullosas tienden a hablar de lo que ven en otros, usando algunas veces un lenguaje duro y severo respecto a la opinión, a veces a la conducta, o al consejo, o al silencio, o a la cautela, etc., diciendo que esto es malo. Dicen esto no solo de los hombres malvados,
sino también de los que son verdaderos hijos de Dios. Y buscan siempre rodearse de personas que estén de acuerdo con su opinión para justificar su accionar. Mis hermanos, la verdadera humildad hace que una persona se fije en todo lo que es bueno en otros, disminuye el fracaso de los demás y fija sus ojos principalmente en las cosas malas de sí mismos, reconociendo esa condición humana y evitando así ser tropiezo a otros. Amigos y hermanos, podremos adorar en el Espíritu, es verdad, pero esto si tenemos un corazón puro y abierto que haya manifestado desde ya un verdadero arrepentimiento. Tenemos un caso en la palabra de Dios y es el caso del rey David. El rey David nos muestra un corazón lleno de culpa por el pecado con Betsabé, allí en 2 Samuel 11. Él se dio cuenta de que no podía adorar, no podía entrar en esos tiempos mientras pasaba esta etapa de su vida. Sentía la lejanía de Dios y gemía todo el día, sintiendo que la mano de Dios se agravaba sobre él, allí en Salmos 32, 3 y 4. Pero cuando el rey David confiesa su pecado, la comunión con Dios fue restaurada. ¡Qué precioso! La comunión se restaura al confesar el pecado, volviendo así a una verdadera oración, comprendiendo aún más que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, Dios no desprecia jamás. Salmo 51, 17. Y como cuarta condición o cuarto requisito es el conocimiento de Dios. Toda adoración es una respuesta a la verdad. ¿Y qué mejor medidor de la verdad que la Biblia, que la palabra de Dios? Jesús le dijo al Padre, tu palabra es verdad, en Juan 17, 17. En el Salmo 119 dice así también, tu ley es verdad, en el versículo 142. Y tu palabra es verdad, dice el versículo 160. Para llegar a la verdadera adoración debemos comprender y entender quién es Dios y todo lo que ha hecho Él por nosotros y por el mundo. Y el único sitio donde esto se ha revelado enteramente, cabalmente, es en la Biblia, en su palabra. La oración es una expresión de alabanza desde lo más hondo de nuestros corazones, lo decíamos ya antes. Y esto se lo expresamos a Dios y además es comprendido y lo entendemos mejor a través de su palabra. Si no tenemos la verdad de la palabra de Dios, de la Biblia, no conoceremos a Dios y no podremos ser adoradores verdaderos. Cuando hablamos de este conocimiento, quiero expresar esto. El conocimiento no solo debe quedar en el intelecto, sino que debe bajar al corazón para luego llevarnos a esa explosión de alabanza, de adoración que glorifique solo a Dios, solo a Él, solo a Cristo. Voy concluyendo. Debido a que las acciones externas son secundarias en la adoración cristiana, no existe ninguna regla con respecto a si debemos postrarnos, sentarnos, pararnos o estar en silencio o cantar alabanzas cuando adoramos. Lo más importante es que adoremos a Dios en espíritu. ¿Qué significa eso? En nuestros corazones. Y en verdad, ¿qué significa? En nuestras mentes también. Hemos cantado hoy esta canción, Conmigo estás, cuya letra me lleva a pensar que solo en la presencia de Dios y con los requisitos o condiciones que hemos hablado hoy, nos dispondremos a una perfecta adoración.
donde podremos entender y experimentar lo sublime de su presencia, ahora en este tiempo, pero también prepararnos a esa eternidad prometida. La letra de la primera estrofa y el coro dicen así: sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. El coro dice así: no hay llanto, no hay dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. ¿Quieres ser un verdadero adorador? Y si tu amigo, que aún no has escuchado de este tema y quizás no entregaste tu vida a Cristo en un momento, pues les invito a cumplir estos requisitos y acompáñenme a orar en esta hora. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias porque nos disponemos a ser buenos adoradores cuando entendemos estos requisitos, esto que es necesario para los que te buscan. Yo te ruego por este pueblo tuyo. Llévanos, Señor, a esa verdadera oración. Pero también quiero rogarte por aquellos que vienen detrás. Y sin menospreciar eso, porque tú, Señor, nunca lo dejaste de lado. Tú dices en tu palabra que los últimos serán los primeros. Y queremos orar en esta hora por ellos, para que puedan abrir su corazón y te digan en esta hora: Señor, te acepto como mi único Salvador. Quiero ser un adorador. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, gracias hermanos. Si usted es un fiel cristiano, siga con estos principios, con estos requisitos necesarios para ser un buen adorador. Pero si usted es alguien que recién ha tomado decisión por Cristo, le invito a que ponga ahí en el buzón: yo hice esta oración, para después comunicarnos con usted y ayudarle en ese caminar en las manos de Dios. Dios le bendiga.